Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Mundo INA. Soy Silvina Vega y juntos conoceremos los increíbles descubrimientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Iniciaremos dando un paseo con el arqueólogo Ángel García Cook por el sitio prehispánico de Cantona. También descubriremos el uso de la concha de Tenochtitlan. Además, exploraremos los restos de una aldea teotihuacana. Esto y más en Mundo INA. Quédese con nosotros. El sitio prehispánico de Cantona es considerado como la ciudad más urbanizada de toda Mesoamérica. El arqueólogo Ángel García Cook nos dará un recorrido por sus calles amuralladas en la zona arqueológica asentada en Malpaís, en la cuenca del Valle Poblano, Tlaxcalteca. Hace 19 años que estamos trabajando en este lugar y tenemos ya una idea bastante clara de lo que fue esta importante zona arqueológica, que se diferencia de otras ciudades conocidas por tres elementos básicamente. Una, que sus habitantes vivían en lugares cerrados, o sea, casi se podría plantear la probabilidad de tener propiedad privada, podríamos decir. Esta es la primera unidad habitacional que se puede observar. Se puede observar también las plataformas sobre las que se encontraban las casas habitación. De este lado también tenemos otra y como se puede observar son diferentes. Esperemos algún día esta unidad colocarle su casa, reconstruirle, en este caso sí reconstruir la casa en la parte superior para que les tenga una idea más clara de dónde estaban las casas, ¿no? En este caso se trata de una familia extensa. Tenemos tres plataformas donde habitaban la familia que vivía aquí, que dentro de todas las familias era bastante única, digamos, o característica, porque hay un temazcal. Entonces ahí tienen el espacio del temazcal y el espacio donde, digamos, descansaba después de salir del temazcal, donde podían dar sus enchiladas o sus comidas para poder recuperar las fuerzas del baño. Eso no se ve en muchas partes. De este tipo de unidades cerradas tenemos 7.000, 7.500. La otra característica es que estas unidades habitacionales cerradas están comunicadas por calles, sobre el terreno o hundidas en el terreno, todas construidas. Toda la ciudad está conectada por calles. Abajo, no sé si se puede ver, hay una calle, entra por un camino, cruza toda la ciudad, sube al área cívico-religiosa, baja y sale al valle opuesto. Tiene como 3 kilómetros de largo. Y va teniendo, claro, otras calles que se unen a ella. Y por si fuera poco, tiene 27 juegos de pelota conocidos. Lo más seguro es que haya habido como 50. El juego de pelota más temprano de Cantona no es muy antiguo como hay en otras partes, en Chiapas o en Tabasco. Aquí tienen 350, 400 años antes de nuestra era, ya hay una cancha. Estamos en el juego de pelota 5, uno de los 27 que han sido liberados y adaptados para el público. Es también muy característico de la arquitectura de Cantona. Incluso le hemos llamado juegos de pelota tipo Cantona, pirámide, plaza y cancha. Ya para el 0 o inicio de nuestra era, ya hay 16 juegos de pelota en Cantona. Y para el 200 de nuestra era es cuando se usan 20. Después se usan 13, luego se usan ya 5 hacia el final. Pero desde el 350 antes de nuestra era hasta el 950 se están usando canchas para el juego de pelota. Y siempre los cantoneses eran muy astutos, para no decir que mañosos. Esta cancha, de la orilla de la banqueta a esta orilla de la banqueta hay 30 centímetros de diferencia. Allá está más alto. Pues igual pasa con el piso.
Este talud es más vertical que este otro. Entonces yo pienso que los cantoneses se paraban de aquel lado y los enemigos de este lado. Tenía ventaja. Hay muchos juegos también que se usaban, ahora sí que para planteamientos lúdicos, o sea, no solamente religiosos. Entonces, en el caso de Cantona, se ha hablado hasta de una ciudad olímpica, ¿no? Por los 27 juegos que debieron haber sido mucho más. Entonces, significa fuerza. Entonces, si Cantona tiene 27 conocidos, imagina el poder que tenía, y ese poder se lo daba sobre todo en la obsidiana. Y otra característica también interesante que tenemos es que no se usó para nada argamasa o mezcla lodo para poder pegar las piedras. Todo es piedra sobre piedra y poca tierra. Desde un muro de 20 centímetros hasta un edificio de 15 metros de altura, todas piedra sobre piedra, nada pegado. Permite que las lluvias no destruyan a la estructura misma. Penetra incluso en los saqueos, pero puede salir por cualquier rendija de las piedras. Si tuviera relleno o tuviera forrado de lodo o estuco, se va saturando y truena. Entonces encontramos muy buena conservación. De todas las estructuras tenemos siempre la cima, la parte alta. A veces las aristas o las esquinas se derrumban, entonces lo reintegramos. Esto sencillo de construcción es complejo también desde el punto de vista ingenieril, ¿no? O sea, no es tan fácil construir pirámides como esta o más altas sin que estén pegados los materiales. Y ahí están, y se han conservado. Ya lo entendimos, ya la gente de aquí, pues yo creo que es heredera de los antepasados, lo hace muy bien y no hemos tenido grandes problemas con la naturaleza, los temblores o la lluvia. ¿Quiénes viven aquí? El arqueólogo crea culturas. O sea, como no hay documentos escritos y que nos remonten a profundidad temporal, entonces él es el que va creando los nombres de los grupos. La cultura cantona, como quienes vivían los cantoneses. ¿Qué etnia era? Ahí ya está más difícil, ahí sí ya no sabemos contestar. Pero la presencia más clara es primero con Golfo, luego con Golfo y Occidente, y bueno, y parte de Huasteca, y luego otra vez con Golfo. Pues esperemos que se haya entendido un poco de Cantona. De todos modos, con el museo y con las pocas publicaciones que ya se conocen, podrán irse informando más, documentándose más sobre qué es Cantona, qué fue Cantona y qué esperamos de Cantona. Qué interesante el sitio prehispánico de Cantona. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Quédese con nosotros. Asómate a El Tajín, ciudad del trueno y de los nichos. Lugar de residencia del gobernante 13 Conejo. Sitio donde las plegarias se hacían a través del juego de pelota. Zona arqueológica El Tajín en Veracruz. Descúbrela. Gracias por continuar con nosotros. El estudio de los objetos elaborados con concha del México prehispánico tiene por objetivo conocer las diferentes formas en que se trabajaron las conchas en los tiempos de Tenochtitlan. Conozcamos la exposición Lujos de Nácar en el Museo del Templo Mayor. Los objetos de concha los empezamos a tener a partir de la etapa 4, a partir del gobierno de Moctezuma I, más o menos a mediados del siglo XV, y vamos a tener objetos ininterrumpidamente en las ofrendas hasta la séptima etapa constructiva. Son los objetos que se están elaborando para el culto más cerrado y elitista de la sociedad mexica, que era el depositar ofrendas en su templo principal, ¿no? Podemos afirmar que el Templo Mayor es el sitio arqueológico que conserva la mayor cantidad y variedad de piezas rituales. Somos muy afortunados porque hemos podido aplicar nuestro conocimiento para entender estas complejas manifestaciones culturales que en este caso son de textil bordada con concha
y que se denominan Nepnepanyuki. La pintada mazatlánica, que es la almeja nacarada del Pacífico más bonita de México. Esa es la que se usa en el caso del Templo Mayor exclusivamente. Esta almeja la vamos a encontrar distribuida por todo el Pacífico tropical, ¿sí? O sea, va a venir desde el Mar de Cortés y va a llegar hasta el norte de Perú. O sea, tiene una distribución muy, muy amplia, ¿no? Fue una concha muy apreciada en la época prehispánica y para la producción de elementos rituales, porque finalmente todos estos elementos que se hacían de la pintada mazatlánica son atributos de los dioses. Por supuesto que están relacionadas con el agua, pero en el Templo Mayor sí tenemos elementos que también están relacionados claramente con la guerra. Son los pectorales de los dioses de la guerra, ¿sí? O en general son atributos de divinidades estelares, que los estelares son los guerreros por excelencia. La concha se relaciona con la fertilidad de la tierra, por su asociación con el agua, por supuesto, pero también puede ser un elemento propio de los guerreros, porque los guerreros son los grandes fertilizadores de la tierra, ¿no? Nosotros hemos abordado el estudio de piezas ornamentadas con concha, piezas rituales ornamentadas con concha, no solamente de este sitio, sino de otros sitios arqueológicos que por razones diversas han llegado al Museo del Templo Mayor y se han trabajado aquí. Para el abordaje de este tipo de mosaicos articulados hemos notado algunas constantes. Por ejemplo, sabemos que las conchas se trabajaban para hacer pendientes, adelgazándolas y modificando su forma, cortándolas, y que normalmente eran los elementos bordados a un textil. El textil mantenía el conjunto unido y permitía que se usara como una prenda ritual. Son piezas cuyo común denominador va a ser el tener figuras geométricas. Van a tener básicamente piezas rectangulares y piezas circulares. Y algunos de ellos además van a tener elementos o piezas zoomorfas, que van a ser animalitos que son la fauna lacustre, la fauna que habitaba los lagos aquí del centro de México. Era una práctica muy común elaborar estas vestimentas tan importantes, tan imponentes, que estaban dedicadas a las deidades del panteón mesoamericano. Se supone que sí eran prendas de vestir porque precisamente Sahagún hace la descripción de una de las fiestas de Tlaloc, Atlcahualo, si mal no recuerdo, en donde iban los niños que eran los niños Epcoatl. Entonces estos eran niños que iban a sacrificar, los vestían como los tlaloque y narran que llevaban estas vestimentas, estos Nepnepanyuki. Se puede decir que hay una baja en las producciones que podemos considerar como muy típicas o muy propias del estilo Tenochca del trabajo de la concha. Muchas de las piezas que se hacen en estas conchas nacaradas, ¿sí?, dejan de elaborarse. Entonces, aparentemente, ya para la época de Ahuitzotl, ¿sí?, ya quizás no hay un interés en hacer estas producciones tan elaboradas y que llevaban tanto tiempo, sino hacer cosas quizás nada más un poco más sencillas. También hay muchos elementos en las ofrendas, pero son más sencillos. Teotihuacán abarcó más de 22 kilómetros cuadrados. La metrópoli se expandió en la Cuenca de México con una decena de centros provinciales. Arqueólogos del INAH exploraron los restos de una de las aldeas teotihuacanas de 1700 años en Coyoacán. Veamos de qué se trata. En su esplendor, hace cerca de 1700 años, la metrópoli de Teotihuacán abarcó más de 22 kilómetros, pero su influencia cultural se extendió a lo largo y ancho de la Cuenca de México. En las proximidades de la Avenida Universidad, al sur de la Ciudad de México, arqueólogos del INAH excavan una de las 77 pequeñas aldeas teotihuacanas que se diseminaron por la Cuenca de México.
También, a partir del hallazgo de unidades domésticas, materiales óseos, cerámicos y líticos, los especialistas de la Dirección de Salvamento Arqueológico de Lina han corroborado que aquí comenzó el asentamiento prehispánico de Soco, lugar junto a los tejocotes. Conforme se hacen más excavaciones en el área de Coyoacán, en Xoco, en Viveros, se están encontrando aldeas que pertenecen a la misma temporalidad. Entonces está diciendo que no toda la gente se está concentrando en las grandes ciudades, sino hay pequeñas aldeas distribuidas en toda la cuenca de la Ciudad de México. Como un rompecabezas, el análisis de miles de piezas ceramistas y figurillas brindará nuevas luces sobre la manera de vivir de la gente en la Cuenca de México, influenciada hace más de 1700 años por la gran metrópoli teotihuacana. Vamos a una breve pausa, pero al regresar veremos en una animación un recorrido por el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Continúe con nosotros. Esto es Mundo INA. Asómate a Ixtlán del Río, lugar de culto al viento y a la muerte. Punto de intercambio comercial y de ideas. Testigo en piedra de más de 8 siglos de historia. Zona arqueológica Ixtlán del Río en Nayarit. Descúbrela. Agradezco que continúe con nosotros. Es muy importante que nuestros niños descubran diversas culturas. Es por eso que Lina nos permite, a través de un recorrido animado, adentrarnos en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. Observemos juntos este increíble lugar. ¡Guau! Sí que es grande este edificio. ¿Cómo dice? Museo Nacional de las Culturas. Me han dicho que entrar aquí es como navegar por el mundo entero. ¿Será cierto? Veamos. Seguro que este es el mural Revolución que pintó Rufino Tamayo, el gran pintor oaxaqueño. Ay, ojalá que un día yo también pueda pintar obras para este museo. También me han dicho que este museo es considerado el papá de los museos en México. ¡Qué padre estar aquí! ¿Por dónde empezaré? Por allá veo... Sí, claro, sí es Nike de Samotracia. ¡Qué linda escultura griega! ¿Y por acá sobre qué voy a aprender? Sobre el Imperio Romano. Para conocer el mundo no podía faltar Egipto con sus imponentes esculturas de faraones. Esta cultura es espectacular. Nefertiti, qué bonita. Creo que hasta se parece un poco a mi mamá. ¿Y qué tenemos aquí? Guerreros chinos. Son impresionantes. Seguro que eran muy valientes. ¡Uy! Aquí hay un mantón bordado con muchas flores. Creo que se parece a uno que tenía mi abuelita, que dijo que le heredó su abuelita y que era parecido al que tenía su abuelita. ¡Ay! Ya hasta me hice bolas con cuántas abuelitas voy. Pero que lo trajeron del barco de la nao de China.
No cabe duda que tengo que traer a mis amigos al Museo Nacional de las Culturas. Pero hay que venir con más tiempo y bien despierto, porque aquí hay todo un tesoro de conocimientos de muchísimas partes del mundo. Lo bueno es que no necesitas pasaporte ni visa para recorrer los países. La Casa de Mayorazgo de Guerrero, inmueble del siglo XVIII ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México, presentó afectaciones moderadas tras los sismos de septiembre de 2017. Conozcamos el trabajo de rehabilitación que ha realizado el INAH en esta estructura. Estamos en una de las casas del Mayorazgo de Guerrero, uno de los edificios más representativos de la arquitectura del siglo XVIII de la Ciudad de México. Por su ubicación y por la arquitectura, de ahí su importancia. En la primera década del siglo XX, en 1913, llega aquí al Conservatorio de la Ciudad de México, se instala. Posteriormente, en la década de los 40, ya con la construcción del nuevo conservatorio en Polanco por Mario Pani, se desocupa este edificio y se instala aquí el Departamento de Arqueología. Y desde ese entonces este edificio alberga instalaciones, laboratorios y demás áreas de la Coordinación Nacional de Arqueología. El edificio en su estructura pues tiene una combinación de distintos materiales. Es el producto de la evolución histórica, de los cambios de uso. Entonces hay una combinación de materiales pétreos, de materiales volcánicos, digamos, en las mamposterías, de algunas maderas también, algunas viguerías. Entonces el edificio como conjunto y como organismo pues reacciona también de una manera diferenciada, digamos, en distintos puntos ante un movimiento sísmico, y el 2017 fue muy intenso. Ya al entrar e iniciar los trabajos de intervención, pues nos dimos cuenta que en algunos casos los daños eran mucho más importantes. Aunque sean daños que estructuralmente se puedan considerar como menores, en términos operativos resultan con una cierta complejidad porque el edificio pues, se ha mantenido en uso. Aquí en esta área en específico se decidió liberar todo el aplanado de yeso que tenía, que también estaba provocando una concentración de humedad en los niveles inferiores de los muros. Se decidió también liberar el aplanado de yeso y se va a aplicar un aplanado ya con cal, que es un recubrimiento que se usaba en todos los edificios, en un estado que le permita a los materiales trabajar, a la humedad de alguna manera también controlarse, y pues también como un ejemplo de lo que de alguna manera se tiene que considerar en trabajos de intervención, en trabajos de mantenimiento. El levantamiento topográfico que se hizo y los puntos de referencia topográficos que se colocaron en todo el edificio, se colocaron 20 puntos para en algún momento, como mencionaba, monitorear los diferentes movimientos que pudiese tener el edificio por el tipo de suelo en donde nos encontramos. También se va a realizar un registro con escáner láser. En específico, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos tiene un escáner láser 3D que nos permite hacer un levantamiento muy a detalle de los elementos arquitectónicos, un análisis con el georradar del suelo para también entender la cimentación del edificio. Esto nos ayuda, y el registro de todos estos trabajos, para alimentar el expediente y que en algún momento podamos partir de esta información para las futuras intervenciones. Es momento de despedirnos, no sin antes agradecer que nos haya acompañado. Nos vemos en el siguiente episodio de Mundo INAH. Hasta la próxima.